Hola, bienvenidos al devocional del día de hoy, 13 de noviembre, es la número 318 y vamos a empezar a leer el devocional que dice los tres aspectos claves de la fe. Los isleños eran caníbales y ahí nadie confiaba en nadie. Había venido a anunciarles las buenas nuevas acerca de Jesús y su vida estaba en constante peligro. Quería traducir el evangelio de Juan en su idioma, pero descubrió que no había ninguna palabra en aquel idioma para confianza, creencia o fe. John Patton, un escocés que había viajado a las Nuevas Hébridas, un grupo de islas en el suroeste del Pacífico, decidió hablar de Jesús a la población tribal. Tuvo muchas dificultades a la hora de encontrar la palabra correcta para fe. Un día, cuando encontró su criada indígena, Patton levantó los dos pies del suelo, se sentó en su silla y le preguntó: ¿qué estoy haciendo ahora mismo? En respuesta, la criada usó una palabra que significa apoyar todo su peso. Aquello se convirtió en la expresión que Patton utilizó. La fe es apoyar todo nuestro peso sobre Jesús. Leeremos Salmos 124 del 1 al 8. Y dice: ¿qué habría ocurrido si el Señor no hubiera estado de nuestro lado? Que todo Israel repita: ¿qué habría ocurrido si el Señor no hubiera estado de nuestro lado cuando nos atacaron? Nos habrían tragado vivos en el ardor de su enojo. Las aguas nos habrían envuelto en un torrente. Un torrente nos habría inundado. Así es, las impetuosas aguas de su furia nos habrían ahogado hasta la vida misma. Alaben al Señor, quien no permitió que nos despedazaran con sus dientes. Escapamos como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y somos libres. Nuestra ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Ahora leeremos el devocional que dice: la fe como confianza cuando estás bajo ataque. La fe es el pájaro que canta cuando el amanecer todavía está oscuro, escribió el señor Rabindranath Tagore. En todas nuestras vidas hay momentos en los que nuestra fe es probada. Nos encontramos bajo ataque cuando todo el mundo se levanta contra nosotros y parece haber un torrente de aguas turbulentas, tentaciones, dudas, temores y así sucesivamente. Esas cosas podrían abrumarte si no fuera por el hecho de que el Creador del cielo y la tierra está de tu lado. La fe significa confiar en que no te dejará indefenso. Él te librará de las trampas. La trampa se rompió y somos libres. David es una de las figuras más probadas de la Biblia. Permanece fiel a Dios igual que David lo hizo. Confía en el Señor. Él te protegerá de torrentes turbulentos y de ser tragado vivo. Tu ayuda está en el nombre del Señor, Creador del cielo y de la tierra. La oración dice: Señor, ayúdame. Vamos a leer Hebreos 11 del 17 al 40 y dice: fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos Jacob y Esaú bendiciones para el futuro. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado en su vara. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer del enojo del rey. Siguió firme en sus caminos porque tenía los ojos puestos en lo invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuvieran pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe de esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido.
Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas como látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de oveja y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. El devocional dice de Hebreos, la fe como elección, perseverancia y expectativa. ¿Cómo es la fe heroica? Moisés fue la figura suprema en la historia de Israel, los rescató de la esclavitud y les dio la ley. En el pasaje de hoy, el escritor muestra que Moisés era sobre todo un hombre de fe. Como hemos visto, la palabra fe tiene varios significados. Describe nuestra relación completa con Dios, confiando en Él, apoyando todo nuestro peso en Jesús y teniendo el coraje de actuar sobre las bases de nuestras creencias. En el caso de Moisés, vemos tres aspectos claves de la fe. La fe como elección. Moisés era un niño fuera de lo común, se crió en la casa real egipcia y recibió una educación y formación de primera clase. También era físicamente hermoso. Muchas personas se afanan hoy como lo hicieron entonces por el dinero, el sexo y el poder. Moisés hubiera podido disfrutar de los tres en abundancia. Moisés tuvo una gran ventaja, la fe de sus padres. La hija del faraón le dio a la madre de Moisés el trabajo de criarlo. Sin embargo, en última instancia, Moisés, al igual que todos nosotros, necesitaba hacer una elección. Podría haber elegido disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Sin embargo, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Moisés escogió ser identificado con un grupo de personas que era visto con desprecio por aquellos que tenían una educación como la suya. Una nación esclava, el pueblo de Dios. Al identificarse con ellos, trajo sobre sí el peligro, el desprecio y el sufrimiento. Hizo aquella elección porque consideró que el oprobio por causa del Mesías era mayor riqueza que los tesoros de Egipto. En comparación con los placeres del mundo, que son fugaces, Dios te ofrece una recompensa eterna. La fe como elección es la fe que justifica. Este acto inicial de fe se puede resumir con el acróstico de la palabra en inglés faith, que significa forsaking all, I take him. Renunció a todo para tomarlo a él. Número 2. La fe como perseverancia. Moisés salió de Egipto 2 veces. La primera vez huyó como un criminal después de matar a un egipcio. La segunda vez salió como el líder del pueblo de Dios. Entre tanto, perseveró con valentía y determinación. Se mantuvo firme como si estuviera viendo lo invisible. Sus ojos se abrieron a todo el reino espiritual. Desde el momento de la elección hasta el momento del triunfo hubo muchas batallas, así que el modelo de la Biblia primero viene el llamado, luego vienen los problemas y finalmente llega el cumplimiento. Entre tanto, necesitas mantener la perseverancia y la confianza. Este aspecto de la fe puede resumirse en otro acróstico de la palabra fe en inglés, faith. Al sentir miedo, confío en él. Este aspecto de la fe es uno de los que particularmente destacado por el autor de Hebreos. También es probable que sea lo que Pablo tiene en mente cuando enumera la fidelidad como un fruto del Espíritu. Número 3. La fe como expectativa. Cuando entrevisté a Rick Warren en la conferencia de liderazgo de nuestra iglesia, él preguntó retóricamente, ¿por qué me usa Dios? Y él mismo dio la respuesta, porque espero que él me use. Joyce Meyer define la expectación como una gozosa mirada al futuro que espera recibir el resultado deseado. Moisés escuchó a Dios e hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Él sabía que el Señor tenía poder de matar, pero creía que pasaría de largo en los hogares de los israelitas que estaban rociando con sangre. Él creía en el poder de Dios para realizar señales y prodigios como el cruce en el Mar Rojo. La expectación es esa misteriosa corriente de confianza en que Dios realizará una obra poderosa. En los 3 primeros evangelios, casi 2/3 de las referencias a la fe se producen en relación con los milagros. La fe debe ser entendida aquí como confiar en el poder de Dios. El escritor continúa dando muchos otros ejemplos de la fe en el Antiguo Testamento, incluyendo a aquellos que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza. Me encanta especialmente el hecho de que Dios convierte nuestras debilidades en fortalezas. Concluye este recorrido por la historia diciendo
algo extraordinario. En las palabras de The Message, Dios tenía un plan mejor para nosotros. Él está diciendo que estás en una situación mejor que Noé, Abraham, Moisés, Josué, Sansón, David y todos los demás. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Mientras ellos solo pudieron esperar algo mejor, tú vives en la era del Espíritu y has recibido esta revelación mucho mejor y completa en Cristo. Oramos: Señor, ayúdame a confiar en ti, a perseverar y a tener una fe expectante en que realizarás sanaciones y milagros. Ahora leeremos Ezequiel 24 y 25 hasta el versículo 17. Y dice, Ezequiel 24, señal de la olla. El 15 de enero, durante el 9º año de la cautividad del rey Joaquín, recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, anota la fecha de hoy porque en este preciso día el rey de Babilonia comenzará el ataque contra Jerusalén. Luego transmíteles a esos rebeldes mediante una ilustración este mensaje de parte del Señor soberano. Pon una olla al fuego y échale un poco de agua. Llénala con trozos selectos de carne de cadera, de lomo y de los cortes más tiernos. Usa solo las mejores ovejas del rebaño y amontona leña en el fuego debajo de la olla. Hierve el contenido de la olla y cocina los huesos junto con la carne. Ahora bien, esto dice el Señor soberano: ¿qué aflicción le espera a Jerusalén, ciudad de asesinos? Ella es una olla de cocina cuya corrupción no puede limpiarse. Saca los trozos de carne al azar porque ningún pedazo es mejor que otro, pues la sangre de sus homicidios quedó salpicada en las rocas. Ni siquiera se derramó en el suelo donde el polvo podría cubrirla. Así que yo salpicaré su sangre en una roca para que todos vean una expresión de mi enojo y mi venganza contra ella. Esto dice el Señor soberano: ¿qué aflicción le espera a Jerusalén, ciudad de asesinos? Yo mismo amontonaré leña debajo de ella. Sí, échale más leña, que ardan las llamas para que hierva la olla. Cocina la carne con muchas especias y después quema los huesos. Luego deja la olla vacía sobre los carbones encendidos, que se calienta al rojo vivo, que se quemen la inmundicia y la corrupción. Pero es un caso perdido, la corrupción no puede limpiarse, así que échala al fuego. Tu impureza es tu lascivia y la corrupción fruto de tu idolatría. Yo traté de limpiarte, pero tú te negaste. Ahora quedarás en inmundicia hasta que sacie mi furia contra ti. Yo, el Señor, he hablado. Ha llegado la hora y no me contendré. No cambiaré de parecer ni tendré compasión de ti. Serás juzgada por tus acciones perversas, dice el Señor soberano. Muerte de la esposa de Ezequiel. Luego recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, de un solo golpe te quitaré tu tesoro más querido. Sin embargo, no debes expresar ningún dolor ante su muerte. No llores, que no haya lágrimas. Gime en silencio, pero sin que haya lamentos junto a su tumba. No te descubras la cabeza ni te quites las sandalias. No cumplas con los ritos acostumbrados en el tiempo de duelo ni aceptes la comida de los amigos que se acerquen a consolarte. Así que por la mañana anuncié ese mensaje al pueblo y por la tarde mi esposa murió. A la mañana siguiente hice todo lo que se me indicó. Entonces la gente me preguntó: ¿qué significa todo esto? ¿Qué tratas de decirnos? Así que les contesté: recibí un mensaje del Señor, quien me dijo que se lo transmitiera a los israelitas. Esto dice el Señor soberano: contaminaré mi templo, que es fuente de seguridad y orgullo para ustedes, el lugar en el que se deleita su corazón. Los hijos y las hijas que dejaron en Judá serán masacrados a espada. Entonces ustedes harán lo mismo que hizo Ezequiel. No harán duelo en público ni se consolarán entre ustedes comiendo lo que les traigan sus amigos. Se dejarán las cabezas cubiertas y no se quitarán las sandalias. No harán luto ni llorarán, pero se consumirán a causa de sus pecados. Gemirán entre ustedes mismos por todo el mal que hicieron. Ezequiel les sirve de ejemplo. Ustedes harán lo mismo que él y cuando llegue ese tiempo sabrán que yo soy el Señor soberano. Luego el Señor me dijo: Hijo de hombre, el día que les quite su fortaleza, su alegría y su gloria, el deseo de su corazón, su tesoro más querido, también les quitaré a sus hijos e hijas. Ese día un sobreviviente llegará desde Jerusalén a Babilonia para contarte lo que sucedió. Cuando llegue, enseguida recuperarás la voz para que hables con él y serás un símbolo para los de este pueblo. Entonces ellos sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 25. Luego recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, ponte de cara a la tierra de Amón y profetiza contra sus habitantes. Comunica este mensaje a los amonitas de parte del Señor soberano. Escuchen la palabra del Señor soberano. Ustedes se alegraron cuando mi templo fue contaminado. Se burlaron de Israel y de su desolación y se rieron de Judá cuando la llevaron al destierro. Permitiré que invadan su país los nómadas de los desiertos orientales.
Ellos establecerán su campamento entre ustedes y levantarán carpas en su tierra. Se llevarán el fruto de sus cosechas y tomarán la leche de sus animales. Convertiré la ciudad de Rabá en un pastizal para camellos y todo el territorio de los amonitas en un lugar de descanso para ovejas y cabras. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Esto dice el Señor soberano: dado que ustedes aplaudieron, bailaron y gritaron de alegría por la destrucción de mi pueblo, yo alzaré mi puño de juicio contra ustedes. Los entregaré como botín a muchas naciones. Los eliminaré y dejarán de ser nación. Los destruiré por completo. Así sabrán que yo soy el Señor. Esto dice el Señor soberano, dado que los moabitas dijeron que Judá es igual a las demás naciones. Les abriré el flanco oriental y destruiré sus gloriosas ciudades fronterizas. Bet-Jesimot, Baal-Meón, Kiriatim. Entregaré a los moabitas, hermanos de los nómadas de los desiertos orientales, tal como hice con los amonitas. Es cierto, los amonitas dejarán de ser contados entre las naciones. Del mismo modo haré caer mi castigo sobre los moabitas. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Mensaje para Edom. Esto dice el Señor soberano: los edomitas pecaron grandemente al vengarse contra el pueblo de Judá. Por lo tanto, dice el Señor soberano, alzaré mi puño de juicio contra Edom. Exterminaré a sus habitantes y a sus animales a filo de espada. Convertiré en una tierra baldía el territorio desde Tamán hasta Dedán. Lo llevaré a cabo por medio de mi pueblo Israel. Con enojo los israelitas ejecutarán mi venganza y los edomitas sabrán que esa venganza es mía. Yo, el Señor soberano, he hablado. Mensaje para Filistea. Esto dice el Señor soberano: los filisteos arremetieron contra Judá por amarga venganza y por desprecio acumulado. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: alzaré mi puño de juicio contra la tierra de los filisteos. Exterminaré a los ceretos y destruiré por completo a la gente que vive junto al mar. Ejecutaré contra ellos una terrible venganza para castigarlos por lo que han hecho, y una vez que me haya vengado sabrán que yo soy el Señor. El devocional dice sobre Ezequiel: la fe en tiempos de tragedia. Paul Tournier escribió: la fe no es un refugio contra las dificultades, sino la creencia frente a todas las contradicciones. La fe de Ezequiel es notable. Su mensaje es muy duro. Dios le está diciendo a su pueblo que ha tratado de limpiarlo de sus impurezas, pero ellos no estaban limpios y por lo tanto su juicio está llegando. Te juzgaré conforme a tus conductas y a tus acciones. Si nos negamos a aceptar el perdón de Dios, que ahora sabemos que es posible a través de la cruz de Cristo, seremos juzgados por nuestra propia conducta y acciones. La fe de Ezequiel sobrevive a la trágica pérdida de su esposa. Dios dice que va a profanar el santuario de Israel, que es el deleite de sus ojos, el objeto de su afecto. Les predice la terrible destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios. Advierte a las otras naciones de que no se regocijen con malicia en sus corazones. Dios desaprueba fuertemente ese sentimiento de regocijo secreto. Cuando vemos a otras personas atravesar problemas, el cual es contrario al amor. Cuando la gente nos lastima, no debemos tomarnos la venganza por nuestra cuenta. Necesitamos confiar en Dios, quien prometió que al final se asegurará de que se haga justicia. En este pasaje hay un rayo de luz en medio de la oscuridad. Cuando el mensajero llega con las noticias de la destrucción de Jerusalén, el silencio forzado de Ezequiel llega a su fin. Esto anuncia un cambio notable en su ministerio. Cuando su enfoque vuelve a la nación de Israel en el capítulo 33, el profeta de la condenación se transforma en un mensajero de esperanza. El Dios de la justicia también será revelado como un Dios de gracia y salvación. Jesús ha tomado el juicio sobre sí mismo. La sangre de Jesús te limpia de todo pecado. El Espíritu Santo vive en ti. Espera que Él haga grandes cosas a través de ti cuando apoyes todo tu peso en Él. Señor, te traigo hoy todos los temores, las ansiedades y los desafíos que tengo por delante. Pongo mi confianza en ti. Hoy apoyo todo mi peso en ti. Pipa añade de Hebreos 11:31. Por la fe, la prostituta Rahab. La fe se puede encontrar en los lugares más improbables. Espero que haya sido de bendición este tema para ti y que puedas compartirlo con alguien más. Gracias por escucharnos.